Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Está probando una nueva imagen o simplemente está desconsolado por no haberte encontrado? Bromeó Win antes de irse a trabajar. Jun dejó escapar otro suspiro ante el comentario de su mejor amigo. Jun dejó escapar otro suspiro ante el comentario de su mejor amigo. Era imposible, Sor jamás se preocuparía por él. Aunque no tuvo éxito el primer día, Sor no se dio por vencido. Mientras no lo viera con sus propios ojos, jamás creería que Jun no trabajaba en la fábrica. Ya había terminado sus tareas. Tras recibir múltiples reprimendas de Kuntune y Tai, que lo habían reprendido, tanto que no tenía forma de replicar. Por suerte la producción aún no había comenzado. Esa tarde volvió a la fábrica porque Kuntune no le permitió tomarse un permiso. Para compensar su error, vino personalmente a revisar los pedidos en la fábrica. ¿Qué haces aquí, Sor?, preguntó el gerente de la sección. Voy a entregar el pedido perdido. No quiero que la historia se repita, así que tuve que venir en persona, respondió Sor. De repente, Sor, escucho una voz familiar. Entendido, bajaré en cuanto termine de recoger los documentos. Se escuchó la voz acompañada de la imagen de su dueño, apareciendo poco a poco al pie de la escalera. Mientras tanto, Sol permanecía en lo más alto, observando cómo el chico problemático guardaba su teléfono en el bolsillo. El corazón le latía con fuerza. No esperaba encontrárselo así, sobre todo después de que ya se había dado por vencido. Hace tiempo que no te veo. Su primer saludo hizo que Jun, que subía las escaleras, levantara la vista. Entonces se quedó paralizado. Claramente no esperaba ver a Sor allí. Pisor, murmuró Jun, pero tan pronto como su mente captó la situación, corrió. No te atrevas a correr, pequeño tonto. La voz de Sor rugió tras él, mientras Jun salía disparado, bajando las escaleras de dos en dos. El corazón le latía con fuerza, no solo por la carrera, sino por el pánico. Creía que Pisor había desistido de buscarlo. Pero en cuanto el hombre barbudo lo saludó, Jun entró de inmediato en modo supervivencia. No iba a dejar que lo atraparan. Mejor huir y resolverlo más tarde. El joven corrió tras el chico problemático, que estaba huyendo como si hubiera visto un fantasma. Casi tropezó varias veces en las escaleras. Este lugar no tenía ascensor. La planta baja albergaba la maquinaria para la producción de muebles. De repente Sor lo sujetó, apretando con fuerza a Jun para evitar que escapara, pero Jun se retorcía como un niño, haciendo berrinche. Por mucho que Sor lo sujetara, el pequeño lo arañó. Suéltame, Pisor, suéltame. Por favor, basta. Antes de que Sor pudiera terminar de hablar, la cabeza de Jun se estrelló contra su nariz. El dolor lo obligó instintivamente a soltarse para sujetarse la nariz. Un agudo escozor lo atravesó, tan intenso que le nubló la vista por un instante. Lo que se suponía que sería una huida se convirtió en una crisis de lesiones. Jun, que pretendía escapar, tuvo que detenerse para ver cómo estaba Sor. Aunque le dolía la cabeza por el impacto, probablemente no era nada comparado con Sor, que ahora se agarraba la nariz de dolor. Sor se había desplomado en uno de los escalones, visiblemente aturdido. Jun se quedó paralizado sin saber qué hacer. Por suerte, era la escalera trasera de la oficina, un lugar poco utilizado. Las únicas personas alrededor eran los trabajadores. ¿Estás bien, Pi? Lo siento. Cualquier otra cosa podía esperar, pero que alguien saliera herido no era ninguna broma. Si Sor tenía la nariz rota o estaba gravemente herido, quizá tuvieran que llevarlo al hospital. Sor, ¿necesitas un médico? Hay una enfermería aquí. ¿Quieres que te lleve?, preguntó Jung, mientras se inclinaba para examinar el rostro de Sor. Por suerte, su nariz seguía igual.
Jun temía haber herido a Zor lo suficiente como para requerir una visita al hospital. Pero lo que más le impactó fue ver de cerca el rostro de Zor. El agotamiento era evidente. Le estaba creciendo la barba como si hubiera dejado de cuidarse por completo. Zor aprovechó ese momento para observar a la persona frente a él, que intentaba sin éxito ocultar su preocupación. Durante días había estado buscando por todas partes, yendo a todos los lugares donde creía que Jun podría estar. Sin embargo, nunca imaginó que Jun estaría tan cerca. Jun parecía un poco más delgado, pero su rostro conservaba esa misma vivacidad traviesa. Zor aprovechó la oportunidad para tomarle la mano y sujetarlo con firmeza. Oye, suéltame, ¿por qué me agarras?, dijo Jun, consciente de repente de cuánto tiempo llevaba allí parado. Retiró la mano como si Zor fuera algo abrasador. Así que ahora me hablas así, bromeó Zor. Jun se puso rígido, su disgusto evidente, negándose siquiera a mirar a Zor. Al verlo, Zor se inclinó, acercando su rostro, tan cerca que Jun no tuvo más remedio que reconocer su presencia. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.